Advertencia importante. Esta historia está inspirada en un caso real ocurrido en 1980. Algunos acontecimientos fueron recreados y ciertos nombres, lugares y fechas se modificaron para proteger la identidad de las personas involucradas. El propósito de este video es únicamente compartir la historia con fines informativos y de conocimiento. No se trata de un relato documental ni busca señalar o identificar a nadie en particular. Ella tenía apenas 19 años. Soñaba con viajar, con amar. Pero una noche, una sola decisión, la llevó directo a su final, y lo que la justicia hizo después sigue provocando rabia hasta hoy. Esta es la historia de Sandra Vilalba, el crimen que México prefirió olvidar. Una ciudad tranquila donde todos se conocen, donde las familias trabajan duro y las madres crían a sus hijos con amor y sacrificio. Pero hay momentos en que la maldad se esconde detrás de una sonrisa, detrás de palabras bonitas, detrás de promesas vacías. Esta es la historia de Sandra Vilalba, una joven de apenas 19 años que soñaba con un futuro mejor, que confiaba en las personas, que creía en el amor. Puede salir mal cuando sales a divertirte un sábado por la noche. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestras madres decir, ten cuidado con quien te juntas? Sandra escuchó esas palabras muchas veces, pero a veces el peligro viene disfrazado de encanto. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like si esta historia te está atrapando y comenta de qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Ahora sí, sigamos con lo que pasó aquella noche que cambió todo. Sandra Vilalba nació y creció en Puebla. Vivía en una casa modesta del centro de la ciudad con su madre, doña Estela. Era una mujer de 45 años que trabajaba limpiando casas ajenas para mantener a su hija. El padre había abandonado a la familia cuando Sandra era apenas una niña. Desde entonces, madre e hija se volvieron inseparables. Doña Estela lo daba todo por su hija, trabajaba turnos dobles, se saltaba comidas para que Sandra pudiera estudiar, para que tuviera ropa bonita, para que no le faltara nada. Y Sandra era una buena hija. Estudiaba secretariado en una escuela técnica del centro, ayudaba a su madre con las tareas del hogar. Planchaba la ropa que doña Estela traía de las casas donde trabajaba. Preparaba la cena cuando su madre llegaba cansada. Pero Sandra también era joven. Tenía sueños, quería vivir, quería divertirse. Los fines de semana salía con sus amigas a bailar. Iban a las discotecas del centro de Puebla, lugares donde sonaba música tropical, baladas románticas y los nuevos éxitos de la radio. Sandra adoraba bailar, se ponía su mejor vestido, se peinaba con esmero. Se pintaba los labios de un rojo brillante que resaltaba su sonrisa. Era una chica alegre, de risa fácil, de corazón abierto. ¿Acaso no todos fuimos jóvenes alguna vez? ¿Acaso no todos quisimos vivir esa sensación de libertad que da bailar hasta el amanecer? Doña Estela no estaba del todo contenta con esas salidas. Le preocupaba que su hija anduviera sola por la noche, que conociera gente equivocada, pero también entendía que Sandra necesitaba esos momentos, que tenía derecho a ser feliz. Así que cada sábado, doña Estela le decía lo mismo. Ten cuidado, mija, no hables con extraños, regresa temprano, y si pasa algo, búscame donde sea. Sandra siempre asentía. Le daba un beso en la mejilla a su madre, y salía a encontrarse con sus amigas en la esquina. Pero una noche, todo cambió. Era marzo de 1985. Sandra y sus amigas fueron a una discoteca popular del centro llamada El Nido. El lugar estaba lleno. La música retumbaba en las paredes. Las luces de colores giraban por todo el salón. Sandra bailaba feliz con sus amigas cuando lo vio. Un chico alto,
de cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos claros, sonrisa perfecta. Vestía una camisa blanca de botones abiertos en el cuello y pantalones de mezclilla ajustados. Parecía salido de una revista de moda. Él la miraba desde el otro lado de la pista, y ella, sin saber por qué, sintió mariposas en el estómago. ¿Cuántas veces una simple mirada puede cambiar tu vida para siempre? El chico se acercó. Le pidió bailar. Sandra aceptó, un poco tímida pero emocionada. Bailaron toda la noche. Él era encantador. Sabía qué decir, cómo hacer reír, cómo hacer sentir especial a alguien. Al final de la noche, él se presentó. Me llamo Felipe Robles. Tengo 17 años. Soy modelo fotográfico. Trabajo en una agencia aquí en Puebla. Sandra quedó impresionada. Un modelo, guapo, educado y además casi de su edad. Intercambiaron números de teléfono. Felipe prometió llamarla pronto y cumplió. Al día siguiente el teléfono de la casa sonó. Doña Estela contestó. Del otro lado, una voz masculina y segura preguntó por Sandra. ¿Quién es?, preguntó doña Estela con desconfianza. Soy Felipe, un amigo de Sandra. Nos conocimos anoche. Doña Estela frunció el ceño. Le pasó el teléfono a su hija y se quedó cerca, escuchando. Sandra habló con Felipe durante casi una hora. Reía, se sonrojaba, jugaba con el cable del teléfono mientras conversaban. Cuando colgó, doña Estela le preguntó, ¿quién es ese muchacho? Se llama Felipe, mamá. Es muy bueno. Es modelo. Tiene 17 años. Doña Estela no dijo nada más, pero algo en su instinto le decía que ese chico no era de fiar. Las madres siempre saben. Pero ¿quién escucha a las madres cuando estamos enamorados? Felipe comenzó a llamar todos los días. Pasaba por la casa de Sandra a buscarla. Siempre llegaba bien vestido, con flores, con chocolates. Saludaba a doña Estela con respeto. Hablaba bien. Prometía cuidar a Sandra. Pero doña Estela notaba cosas extrañas. Felipe llegaba en diferentes autos, nunca el mismo. A veces en un Mustang rojo, otras en una camioneta blanca. Decía que eran de amigos, que se los prestaban. También notó que Felipe tenía cicatrices en las manos, marcas extrañas. Cuando doña Estela preguntó, él dijo que eran de un accidente de moto. Y había algo más. Felipe nunca hablaba de su familia, nunca invitó a Sandra a su casa. Siempre decía que sus padres trabajaban mucho, que viajaban, que no estaban disponibles. Cuidado con ese muchacho, Sandra, le advirtió doña Estela una noche. Algo no me gusta de él. Ay, mamá, siempre eres tan desconfiada, respondió Sandra. Felipe es bueno conmigo, me respeta, me trata bien. Pero la verdad era otra. Felipe Robles no tenía 17 años, tenía 22. No era solo un modelo fotográfico, era parte de un círculo de jóvenes adinerados y peligrosos de Puebla. Consumía drogas, marihuana, cocaína, a veces pastillas. Tenía antecedentes por robo menor, había estado involucrado en peleas violentas y sobre todo era un mentiroso profesional. Pero Sandra no sabía nada de eso. Para ella, Felipe era el príncipe azul que había aparecido en su vida, el hombre que la hacía sentir especial, que la sacaba de su rutina, que le prometía un futuro mejor. Durante semanas, Felipe cortejó a Sandra, la llevaba a restaurantes, al cine, a pasear por el centro de Puebla. Siempre gastando dinero que parecía no acabarse nunca. ¿De dónde sacaba tanto dinero un modelo de 17 años? Nadie preguntó. Nadie quiso saber. Sandra estaba enamorada, o al menos eso creía. Una tarde de abril, Felipe llamó a Sandra. Parecía más emocionado que de costumbre. «Tengo una sorpresa para ti», le dijo. «Mis padres por fin están en casa. Quieren conocerte. ¿Te gustaría venir a cenar con nosotros?» Sandra sintió una mezcla de emoción y nervios. «¿De verdad quieren conocerme?» «Claro. Les he hablado mucho de ti. Están ansiosos por conocer a mi novia». Sandra no podía creerlo.
Felipe la llamaba su novia y ahora quería presentarla a sus padres. Eso significaba que la relación iba en serio. Sí, me encantaría, respondió Sandra. Perfecto. Paso por ti a las 8 de la noche. Pero antes necesitamos pasar por mi departamento a buscar un saco que me pidió mi papá. ¿Te parece bien? Claro, sin problema. Esa tarde, Sandra se arregló con especial cuidado. Se puso su vestido más elegante, un vestido azul marino con flores blancas. Se maquilló con esmero, se peinó con un moño bajo. Doña Estela la vio arreglarse y sintió un nudo en el estómago. ¿A dónde vas tan elegante, mija? Voy a conocer a los padres de Felipe, mamá. Me invitaron a cenar. Doña Estela frunció el ceño. ¿Estás segura de que es buena idea? No conoces a esa familia. Mamá, por favor, no empieces. Felipe es un buen chico. Sus padres quieren conocerme. Es una buena señal. Doña Estela quiso decir más. Quiso prohibirle que fuera. Pero Sandra ya tenía 19 años. Era una mujer adulta. No podía encerrarla en casa como si fuera una niña. A las 8 en punto, Felipe llegó en un auto plateado. Un Jetta que Sandra no había visto antes. ¿De quién es el auto?, preguntó doña Estela desde la puerta. De un amigo, señora. Me lo prestó para la ocasión, respondió Felipe con su sonrisa perfecta. Sandra se despidió de su madre con un beso. No regreses tarde, mija, le dijo doña Estela apretando su mano. No te preocupes, mamá, regreso temprano. Y salió. Doña Estela vio el auto alejarse por la calle. Sintió un frío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Lo sabía en su corazón de madre. Pero ya era tarde. Sandra se había ido y nunca más volvería. ¿Qué pasó esa noche en el departamento de Felipe? ¿Por qué Sandra nunca llegó a conocer a esos padres que supuestamente la esperaban? ¿Qué tipo de monstruo se escondía detrás de esa sonrisa encantadora? La respuesta es más terrible de lo que cualquiera podría imaginar. Porque esa noche Sandra Vilalba entró a un lugar del que jamás saldría con vida. El auto plateado avanzaba por las calles de Puebla. Sandra iba sentada en el asiento del copiloto, nerviosa pero emocionada. Felipe manejaba con una mano en el volante y la otra sobre la palanca de cambios. Sonreía. Hablaba de sus padres, de cómo estaban ansiosos por conocerla. Pero algo estaba mal. El camino que tomaban no era hacia ninguna casa familiar, era hacia una zona industrial de la ciudad. Edificios viejos, calles oscuras, poca luz. ¿A dónde vamos?, preguntó Sandra sintiendo un ligero temblor en la voz. Te dije que primero necesitamos pasar por mi departamento. Está cerca. Solo voy a buscar el saco de mi papá y nos vamos. Sandra asintió. Pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Las calles cada vez estaban más vacías, más oscuras. Felipe estacionó frente a un edificio de 7 pisos, viejo, con pintura descascarada, ventanas rotas en algunos pisos. No parecía el tipo de lugar donde vivía alguien con dinero. ¿Aquí vives?, preguntó Sandra. Es temporal. Mis padres están remodelando la casa principal. Estoy quedándome aquí con unos amigos mientras tanto. Otra mentira. Pero Sandra no lo sabía. Subieron por las escaleras. El elevador no funcionaba. Los pasillos olían a humedad y tabaco. En el 7º piso, Felipe sacó unas llaves y abrió una puerta. Dentro había 2 hombres, Tony Aguilar y Óscar Mendoza, amigos de Felipe, cómplices de sus fechorías, tipos peligrosos que vivían al margen de la ley. Ella es Sandra, dijo Felipe presentándola. Los 2 hombres la miraron de arriba abajo. Sonrieron, pero no era una sonrisa amable. Sandra sintió miedo. Pensé que íbamos a casa de tus padres, dijo Sandra, dando un paso hacia atrás. Sí, solo dame un minuto. Toma, siéntate. ¿Quieres algo de tomar? Felipe le ofreció una cerveza. Sandra la rechazó. Quería irse de ahí.
Quería volver a casa, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué pasó en ese departamento durante las siguientes horas? La verdad es brutal, dolorosa, inhumana. Sandra fue agredida, violentada, torturada por esos tres hombres que se creían con derecho sobre su cuerpo, sobre su vida. Gritó, pidió ayuda, pero nadie la escuchó, o nadie quiso escuchar. Y cuando terminaron con ella, cuando su cuerpo ya no podía más, cuando sus súplicas ya no tenían fuerza, tomaron una decisión. No podían dejarla ir. Ella los identificaría, los denunciaría. Así que Felipe, Tony y Oscar envolvieron el cuerpo de Sandra en un cobertor rojo que había en el departamento y la arrojaron desde el balcón del 7º piso. Sandra Vilalba cayó 7 pisos hasta estrellarse contra el suelo. Su cuerpo rodó por una pequeña pendiente hasta quedar oculto entre los matorrales. Los 3 hombres bajaron, verificaron que no hubiera testigos y se fueron como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, Felipe llegó a su casa, se duchó, cambió de ropa y se acostó a dormir como si fuera un día normal. ¿Cómo puede alguien dormir después de hacer algo así? ¿Qué tipo de monstruo no tiene remordimiento? Al día siguiente, doña Estela despertó temprano, como siempre. Preparó el desayuno, puso la mesa para 2 personas y esperó a que Sandra bajara de su cuarto, pero Sandra no bajó. Doña Estela subió las escaleras, tocó la puerta, no hubo respuesta. Abrió la puerta con cuidado. La cama estaba vacía, intacta. Sandra no había dormido ahí. El corazón de doña Estela comenzó a latir con fuerza. Corrió al teléfono. Llamó a las amigas de Sandra. Ninguna la había visto. Llamó a la escuela. Sandra no había asistido. Doña Estela sintió pánico. Un miedo profundo y real que solo una madre puede sentir cuando sabe que su hija está en peligro. Se vistió, salió corriendo hacia la delegación de policía más cercana. Mi hija desapareció anoche. Salió con un muchacho y nunca regresó. Su nombre es Sandra Vilalba. Tiene 19 años. Por favor, necesito que la busquen. El oficial que la atendió apenas levantó la vista de sus papeles. ¿Cuánto tiempo tiene desaparecida? Desde anoche. Salió a las 8 y no regresó. Señora, apenas han pasado unas horas. Probablemente se fue con el novio. Ya aparecerá. No, mi hija no es así. Algo le pasó. Mire, señora, lo sé. No podemos abrir una investigación hasta que pasen al menos 48 horas. Vuelva en 2 días si no aparece. Doña Estela insistió, suplicó, lloró, pero la policía no hizo nada. En México, en 1985, la desaparición de una joven pobre no era prioridad. Los policías asumían que había huido con el novio, que estaba en un hotel, que regresaría cuando se le acabara el dinero. Nadie imaginaba la verdad. Doña Estela volvió a casa, pasó todo el día esperando, mirando por la ventana, rezando, llorando. Esa noche tampoco durmió. Al segundo día, doña Estela volvió a la delegación, esta vez con fotos de Sandra, con datos del muchacho que se la había llevado. Se llama Felipe Robles, dice que es modelo, tiene un auto plateado. Por favor, búsquenlo. Él sabe dónde está mi hija. El mismo oficial de antes tomó la denuncia, pero sin mucho interés, sin urgencia. Vamos a investigar, señora. Tenga paciencia. Pero no había tiempo para paciencia. Porque ese mismo día, a las 3 de la tarde, 2 trabajadores de la construcción que pasaban por una zona descampada en las afueras de Puebla vieron algo extraño. Un bulto rojo entre los matorrales. Se acercaron. Era un cobertor, pesado, con algo adentro. Uno de los trabajadores lo movió con un palo. El cobertor se abrió, y ahí estaba, el cuerpo de Sandra Vilalba. Los trabajadores gritaron, corrieron, buscaron un teléfono para llamar a la policía.
En menos de una hora, el lugar estaba acordonado. Patrullas, ambulancias, investigadores. El inspector Ramiro Beltrán fue el primero en llegar. Era un hombre de 38 años, veterano de la Policía Judicial de Puebla. Había visto muchas cosas en su carrera, pero esto era diferente. El cuerpo de Sandra estaba destrozado, múltiples fracturas, golpes en la cabeza, señales claras de violencia sexual. Esto no fue un accidente, dijo Beltrán a su equipo. Esto fue asesinato. El médico forense confirmó las sospechas. Sandra había sido agredida antes de morir. Había caído desde una gran altura, al menos 5 o 6 pisos. ¿Quién hace algo así?, murmuró uno de los policías jóvenes con la cara pálida. Un cobarde, respondió Beltrán. Esa misma tarde, 2 policías tocaron a la puerta de doña Estela. Ella abrió con esperanza, pensando que tal vez traían noticias de Sandra, que la habían encontrado, que estaba bien, pero las caras de los policías lo dijeron todo. ¿Es usted Estela Vilalba, madre de Sandra Vilalba? Sí, soy yo. ¿La encontraron? ¿Dónde está mi hija? Los policías bajaron la mirada. Lo lamentamos, señora. Encontramos el cuerpo de su hija esta tarde. Necesitamos que venga a identificarla. Doña Estela sintió que el mundo se detenía, que el aire desaparecía, que su corazón se partía en 1000 pedazos. No, no, tiene que ser un error. Mi hija está viva, ella va a volver. Pero no era un error. En la morgue, doña Estela vio el cuerpo de su hija, su hermosa Sandra, su niña, su razón de vivir, destrozada, maltratada, sin vida. Doña Estela cayó de rodillas, gritó con un dolor que no tiene palabras, un dolor que solo una madre que pierde a su hija puede entender. ¿Quién le hizo esto a mi hija?, gritaba entre sollozos. ¿Quién? El inspector Beltrán estaba ahí. Apretó los puños, sintió rabia, impotencia. Le prometo, señora, que vamos a encontrar al responsable. No voy a descansar hasta que paguen por esto. Y Beltrán cumplió su palabra. Comenzó a investigar. Revisó las llamadas telefónicas de Sandra, habló con sus amigas, consiguió el nombre Felipe Robles. En menos de 24 horas, Beltrán y su equipo localizaron a Felipe en su casa. Llegaron temprano en la mañana. Lo arrestaron frente a sus vecinos. Felipe negó todo. Yo no hice nada. No sé de qué me hablan. ¿Conoces a Sandra Vilalba? Sí, salimos un par de veces, pero hace días que no la veo. Mentiroso. Tú fuiste el último en verla con vida. Testigos te vieron llevártela en tu auto. Felipe comenzó a sudar, a ponerse nervioso. Está bien, sí. Salí con ella esa noche, pero la dejé en su casa. Ella estaba bien cuando me fui. Más mentiras. Beltrán no se dejó engañar. Interrogó a Felipe durante horas. Le mostró fotos del cuerpo. Le describió las heridas, la tortura, el sufrimiento. Eventualmente, Felipe cambió su historia. Está bien. Fui con ella a mi departamento. Pero no fui yo solo. Estaban mis amigos, Tony y Oscar. Ellos también estaban ahí. ¿Qué pasó en ese departamento? Felipe dudó, miró hacia otro lado. Hubo una discusión. Sandra quería irse. Estaba asustada. Tony se puso agresivo. Yo traté de calmarla, pero ella corrió hacia el balcón y se tiró. Fue un accidente. Ella se mató sola. Beltrán golpeó la mesa con furia. ¿Me estás diciendo que una chica de 19 años decidió tirarse de un 7º piso sin razón, así de la nada? Estaba histérica. No sé por qué lo hizo. Otra mentira, patética, cobarde. Beltrán ordenó el arresto inmediato de Tony Aguilar y Oscar Mendoza. Tony fue encontrado en un bar del centro. Lo arrestaron sin resistencia. Oscar intentó huir. Tomó una camioneta y trató de salir de Puebla, pero fue detenido en un retén policial en la carretera. Los 3 fueron llevados a la delegación, interrogados por separado, y ahí las historias comenzaron a contradecirse.
Felipe decía que Sandra se había tirado sola. Tony decía que hubo una pelea, pero que él no tocó a Sandra, que solo Felipe estaba con ella en el balcón. Óscar decía que ni siquiera estuvo en el departamento esa noche, que había salido antes. 3 versiones diferentes. 3 mentirosos tratando de salvarse. Pero la verdad siempre sale a la luz. Las pruebas forenses no mentían. El cuerpo de Sandra tenía marcas de 3 hombres diferentes. ADN, fibras de ropa, huellas. Los 3 habían estado ahí. Los 3 habían participado. Y cuando Beltrán les mostró las pruebas, cuando les dijo que no tenían escapatoria, uno de ellos finalmente habló. Tony Aguilar, el más débil de los 3, el más nervioso, rompió en llanto. «Está bien, yo les digo la verdad, pero no fui yo, fue Felipe. Él fue quien la tiró del balcón. Yo solo estaba ahí». Felipe, al escuchar esto, estalló en furia. «¡Mentiroso! Tú fuiste el que sugirió deshacernos de ella». Óscar gritó también. «Yo no quería hacer nada de esto. Ustedes me obligaron». Los 3 se culpaban entre sí, se traicionaban, se hundían. Pero al final, todos eran culpables. El caso llegó a los medios. Los periódicos de Puebla publicaron la noticia en primera plana. Brutal asesinato de joven estudiante. 3 hombres arrestados por muerte de Sandra Vilalba. La ciudad entera se conmocionó. La gente pedía justicia, pedía castigo. Doña Estela, destrozada por el dolor, dio una entrevista en un periódico local. «Mi hija era una buena chica. No merecía esto. Confió en el hombre equivocado y ahora está muerta. Quiero justicia. Quiero que esos monstruos paguen». El inspector Beltrán trabajó día y noche para construir el caso. Recopiló todas las pruebas, todos los testimonios, cada detalle. Pero había algo que lo inquietaba. Felipe Robles no era solo un chico problemático. Tenía conexiones. Su familia tenía dinero. Conocían gente importante. Y en México, el dinero y las conexiones pueden cambiar el curso de la justicia. ¿Lograrían condenar a Felipe y sus cómplices? ¿O el sistema fallaría como siempre falla con los más vulnerables? El juicio estaba por comenzar. Y con él, una batalla que decidiría si Sandra Vilalba tendría justicia o si su muerte quedaría impune como tantas otras. El juicio contra Felipe Robles, Tony Aguilar y Óscar Mendoza comenzó 6 meses después del asesinato de Sandra Vilalba. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, familias de ambos lados, curiosos que querían ver con sus propios ojos a los acusados. Doña Estela llegó temprano ese primer día. Vestía de negro. Llevaba en las manos una foto de Sandra, su hija sonriente, llena de vida, tal como era antes de que esos monstruos se la arrebataran. Se sentó en la primera fila, mirando fijamente a los 3 hombres que entraron esposados a la sala. Felipe caminaba con la cabeza baja, pero no por vergüenza, por estrategia. Su abogado le había dicho que pareciera arrepentido, que se viera vulnerable. Tony temblaba, sus manos sudaban, no podía mirar a nadie a los ojos. Óscar, en cambio, caminaba erguido, con una expresión fría, calculadora, como si todo esto fuera un simple trámite. El juez entró, un hombre de unos 60 años, de apellido García, con años de experiencia en el sistema judicial de Puebla. «Señores, estamos aquí para juzgar el caso del homicidio de Sandra Vilalba. Los acusados son Felipe Robles, Tony Aguilar y Óscar Mendoza. ¿Están listos para proceder?» Los abogados de ambas partes asintieron. Lo que nadie sabía es que este juicio no sería sobre justicia, sería sobre dinero, sobre poder, sobre cómo el sistema protege a los que tienen recursos. El fiscal presentó las pruebas, las fotografías del cuerpo, los reportes forenses, los testimonios de los trabajadores que encontraron a Sandra.
el testimonio del inspector Beltrán. Todo apuntaba a un asesinato brutal, violencia sexual, tortura y un intento de encubrir el crimen arrojando el cuerpo desde un 7º piso. Doña Estela lloraba en silencio mientras veía las fotografías. Su hija, su niña, reducida a evidencia en un tribunal. ¿Cómo puede una madre soportar ver eso? El fiscal terminó su presentación con un argumento contundente. Estos 3 hombres planearon, ejecutaron y encubrieron el brutal asesinato de una joven inocente. Sandra Vilalba confiaba en Felipe Robles, y él la traicionó de la peor manera posible. No hay duda de su culpabilidad. Exigimos la pena máxima para los 3. La sala estalló en aplausos. La gente gritaba «¡Justicia! ¡Justicia para Sandra!». El juez golpeó su mazo pidiendo orden, pero entonces llegó el turno de la defensa. Felipe Robles había contratado al mejor abogado de Puebla, un hombre llamado Licenciado Vargas, conocido por defender a criminales adinerados, por encontrar tecnicismos legales, por manipular testimonios. Vargas era alto, elegante, con un traje caro y una sonrisa arrogante. «Señoría», comenzó Vargas, «mi cliente es inocente de los cargos de asesinato. Lo que ocurrió aquella noche fue una tragedia. Sí, pero no fue un crimen premeditado. Fue un accidente en medio de una discusión». La gente en la sala murmuró indignada. Vargas continuó. «Sandra Vilalba fue al departamento de mi cliente por voluntad propia. Nadie la obligó. Estuvieron conversando, tomando algunas copas, y en algún momento surgió una discusión. Sandra se alteró, corrió hacia el balcón, y antes de que mi cliente pudiera detenerla, ella saltó. «¡Mentira!», gritó doña Estela desde su asiento. «Mi hija no se suicidó». El juez golpeó el mazo. «Orden en la sala, señora, por favor, controle sus emociones». Doña Estela apretó la foto de Sandra contra su pecho, llorando, sintiendo cómo el sistema ya estaba fallando. Vargas presentó su versión de los hechos, una versión manipulada, distorsionada. Según él, Sandra era una chica problemática, que consumía drogas, que tenía antecedentes de conducta errática. Todo mentira. Pero Vargas tenía testigos, personas pagadas para decir lo que él necesitaba que dijeran. Un supuesto amigo de la escuela de Sandra testificó que ella consumía pastillas, que estaba deprimida, que había hablado de suicidio. Doña Estela sabía que era mentira. Sandra nunca había hablado de eso. Nunca había consumido drogas. Pero ¿quién le iba a creer a una madre pobre contra un abogado caro con testigos preparados? El fiscal intentó contrainterrogar, intentó desacreditar a los testigos falsos, pero el daño ya estaba hecho. La duda se había sembrado. ¿Y si Sandra realmente era inestable? ¿Y si realmente saltó por voluntad propia? Esa es la estrategia de los abogados caros. No necesitan probar inocencia, solo necesitan crear duda razonable. Pasaron las semanas. El juicio se alargaba. Cada día era una tortura para doña Estela, pero lo peor estaba por venir. Testigos clave comenzaron a cambiar sus declaraciones. La amiga de Sandra, que había visto a Felipe recogerla esa noche, de repente ya no estaba segura si era él. Un vecino del edificio que había escuchado gritos, ahora decía que tal vez se había confundido. ¿Qué estaba pasando? El inspector Beltrán lo sabía. Estaban siendo comprados, amenazados, presionados para cambiar sus testimonios. Beltrán intentó investigar. Habló con los testigos en privado. Algunos admitieron que habían recibido dinero, otros dijeron que habían sido amenazados, que si no cambiaban su versión, les pasaría algo a sus familias. Beltrán llevó esta información al fiscal, pero el fiscal no hizo nada. ¿Por qué? Porque él también estaba siendo presionado, desde arriba, desde gente poderosa que quería que este caso desapareciera rápido.
La familia de Felipe Robles tenía conexiones. Conocían gobernadores, jueces, políticos. En México, en 1985, esas conexiones valían más que cualquier prueba. Además, algo más extraño comenzó a suceder. Pruebas comenzaron a desaparecer del expediente. Las fotografías más gráficas del cuerpo de Sandra, perdidas. El reporte forense completo, extraviado. Las muestras de ADN, contaminadas. Beltrán estaba furioso. Sabía que alguien dentro del sistema estaba saboteando el caso. Intentó hablar con el juez, pero el juez lo ignoró. Inspector, las pruebas que tiene son suficientes. Continúe con el caso. Pero no eran suficientes, no sin las pruebas físicas, no con testigos comprometidos. El juicio continuó, pero ya todos sabían cómo terminaría. Vargas, el abogado de Felipe, presentó su argumento final con una actuación digna de un Oscar. Señoría, damas y caballeros del jurado, mi cliente es un joven de 22 años que cometió errores. Sí, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero no es un asesino. Lo que ocurrió fue una tragedia, un terrible accidente. Sandra Vilalba, en un momento de crisis, tomó la decisión de quitarse la vida, y mi cliente, por más que intentó detenerla, no pudo. Ahora carga con esa culpa, con ese trauma, pero no debe cargar con una sentencia de asesinato que no cometió. La gente en la sala estaba dividida. Algunos creían en la versión de la defensa, otros sabían que era mentira. El fiscal hizo su argumento final, pero sin las pruebas, sin testigos creíbles. Su caso era débil. Señoría, no se dejen engañar. Felipe Robles, Tony Aguilar y Óscar Mendoza son culpables. Asesinaron a Sandra Vilalba, la violentaron, la torturaron y la arrojaron desde un balcón para encubrir su crimen. Merecen la pena máxima. El juez llamó a un receso. El jurado deliberó durante 3 días. Doña Estela esperaba en el pasillo del tribunal, sin comer, sin dormir, rezando. Finalmente, el jurado regresó con un veredicto. La sala estaba en completo silencio. En el caso del Estado contra Felipe Robles, Tony Aguilar y Óscar Mendoza, el jurado ha llegado a un veredicto. Doña Estela apretó las manos. Felipe Robles, culpable de homicidio culposo, no asesinato, homicidio culposo, como si la muerte de Sandra hubiera sido un accidente. Tony Aguilar y Óscar Mendoza, culpables de complicidad, cómplices, no asesinos. Doña Estela sintió que el mundo se derrumbaba. El juez procedió a dictar sentencia. Felipe Robles, te condeno a 20 años de prisión. 20 años por matar a una joven, por violarla, por torturarla, por arrojarla de un edificio. 20 años que en realidad serían mucho menos. Tony Aguilar y Óscar Mendoza, los condeno a 1 año y medio de prisión en libertad condicional. 1 año y medio, por ser cómplices de un asesinato. La sala estalló. Algunos gritaban indignados, otros aplaudían satisfechos. Doña Estela se levantó de su asiento, miró al juez con lágrimas de rabia. «¿Esto es justicia? 1 año y medio por matar a mi hija?» Pero nadie la escuchó. Los guardias sacaron a los 3 condenados de la sala. Felipe miraba al suelo, pero en su rostro había una pequeña sonrisa. Sabía que había ganado, que el sistema lo había protegido. Tony y Óscar salieron caminando por su propia cuenta, sin esposas, como si nada hubiera pasado. Doña Estela intentó correr hacia ellos, gritarles, golpearlos, pero los guardias la detuvieron. «Señora, por favor, cálmese». «¿Cómo quieren que me calme? Esos monstruos mataron a mi hija y salen libres». Pero así funciona el sistema. Los pobres pagan, los ricos se salvan. Felipe Robles fue enviado a una prisión de mediana seguridad en Puebla, pero no cualquier prisión, una donde, con dinero, se puede vivir cómodamente. Tenía su propia celda, televisión,
privilegios especiales, visitas ilimitadas de su familia. Y lo peor, por buena conducta, su sentencia fue reducida. 20 años se convirtieron en 15, luego en 12, luego en 10. Al final, Felipe Robles cumplió solo 8 años en prisión, 8 años por el asesinato de Sandra Vilalba. Tony Aguilar y Óscar Mendoza nunca pisaron una celda. Su año y medio lo cumplieron reportándose una vez al mes a un oficial de libertad condicional. Seguían con sus vidas, como si nada. Doña Estela intentó apelar, contrató abogados, buscó ayuda de organizaciones de derechos humanos, dio entrevistas en la prensa, pero el caso ya estaba cerrado, archivado, olvidado. En 1990, 5 años después del asesinato, la prensa ya no hablaba de Sandra Vilalba. El público había seguido adelante. Otros crímenes ocupaban los titulares. Doña Estela seguía luchando sola, con la foto de su hija, con sus recuerdos, con su dolor. Escribió cartas al gobernador, al presidente, a cualquier autoridad que pudiera escucharla. Nadie respondió. El caso de Sandra Vilalba cayó en el olvido público, pero no en el corazón de su madre. ¿Qué pasó con Felipe después de salir de prisión? ¿Dónde están ahora Tony y Óscar? ¿Pagaron realmente por lo que hicieron? ¿Y doña Estela encontró alguna paz después de tanta injusticia? La respuesta es más dolorosa de lo que nadie podría imaginar. Pasaron los años que deberían haber sido de justicia, de paz, de cierre, pero nunca llegaron. En 1993, 8 años después del asesinato de Sandra Vilalba, Felipe Robles salió de prisión. Era un día soleado de marzo, el mismo mes en que había quitado la vida de Sandra. Sus padres lo esperaban en la puerta de la cárcel, un auto nuevo, ropa limpia, dinero en el bolsillo. Felipe salió sonriendo. Había adelgazado un poco. Tenía algunas canas prematuras, pero seguía siendo el mismo hombre que 8 años atrás había torturado y asesinado a una joven inocente. «Ya pasó todo, hijo», le dijo su padre. «Es hora de empezar de nuevo». ¿Empezar de nuevo? Así de fácil. ¿Qué hay de Sandra? Ella puede empezar de nuevo. Felipe dejó Puebla esa misma semana. Su familia lo ayudó a mudarse a un balneario en la costa. Un pueblo pequeño donde nadie conocía su historia, donde nadie sabía quién era realmente. Cambió de nombre en los documentos informales. Se hacía llamar Robles, a secas, sin el Felipe, solo el apellido. Consiguió trabajo en un club deportivo de la playa, dando clases de voleibol, entrenando a jóvenes, a adolescentes. ¿Pueden imaginarlo? Un asesino convicto rodeado de jóvenes, de chicas de la edad que tenía Sandra cuando la mató. Las autoridades locales no sabían nada, o no quisieron saber. En México, los antecedentes penales se pueden ocultar con dinero y conexiones. Felipe vivía tranquilo, con una casa pequeña frente al mar, con ingresos suficientes, con libertad. Los fines de semana organizaba torneos de voleibol en la playa, sonreía, bromeaba, coqueteaba con las chicas que entrenaba. Nadie hubiera imaginado que ese hombre amable, ese entrenador carismático, era un asesino. ¿Cómo duerme alguien así? ¿Cómo puede vivir con esa culpa? La respuesta es simple. Personas como Felipe no sienten culpa, no tienen remordimiento, son capaces de separar sus crímenes de su vida diaria como si fueran 2 personas diferentes. En entrevistas posteriores, cuando algunos periodistas lograron encontrarlo, Felipe siempre decía lo mismo. Fue un accidente. Yo no maté a nadie. Ella saltó. Yo pagué mi deuda con la sociedad. Ahora déjenme en paz. Un accidente. Esa era su historia. Y se aferró a ella hasta el final. Mientras tanto, Tony Aguilar no tuvo tanta suerte. Después del juicio, Tony intentó seguir con su vida normal, pero no podía. La culpa lo consumía.
O quizás el miedo de que algún día alguien se vengara. Comenzó a beber, mucho, cada noche en los bares de Puebla, tratando de olvidar lo que había hecho. Sus amigos notaron el cambio. Tony ya no era el mismo. Estaba paranoico, asustado. Veía peligros donde no los había. En 1992, 7 años después del crimen, Tony Aguilar sufrió un ataque cardíaco masivo. Tenía apenas 30 años. Estaba solo en su departamento cuando pasó. Nadie lo encontró hasta 2 días después. Murió solo, sin nadie a su lado, sin redención. ¿Fue justicia divina o simplemente el cuerpo cobrando factura por años de estrés y culpa? Doña Estela se enteró de la muerte de Tony por el periódico. Una pequeña nota en la sección de obituarios. No sintió satisfacción, no sintió alivio. Solo un vacío profundo, porque la muerte de Tony no le devolvería a Sandra. Óscar Mendoza, el tercero del grupo, tomó un camino diferente. Óscar siempre fue el más frío, el más calculador, el que mejor sabía esconder sus emociones. Después del juicio, Óscar terminó su carrera universitaria. Estudió administración de empresas, consiguió trabajo en una multinacional, ascendió rápidamente, era inteligente, eficiente, sin escrúpulos morales que lo detuvieran. Para el año 2000, Óscar era ejecutivo de nivel medio en una empresa importante de Ciudad de México. Ganaba bien, vivía en una zona exclusiva, tenía esposa e hijos, una vida perfecta, una fachada perfecta, pero en el 2010 un periodista de investigación logró rastrearlo. Quería hacer un reportaje sobre el caso de Sandra Vilalba, 25 años después del crimen. El periodista tocó a la puerta de la oficina de Óscar. Señor Mendoza, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el caso Sandra Vilalba. Óscar palideció. Miró al periodista con frialdad. No tengo nada que decir sobre eso. Fue hace muchos años. El caso está cerrado. Pero, señor, usted fue condenado como cómplice. ¿No cree que la familia merece saber la verdad? La verdad ya se dijo en el juicio. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Óscar nunca volvió a hablar del tema. Contrató abogados para que amenazaran a cualquier periodista que intentara acercarse. Cambió su número de teléfono. Se mudó de oficina. Vivía con el miedo constante de que su pasado lo alcanzara, de que sus hijos se enteraran, de que sus colegas descubrieran quién era realmente. Porque a diferencia de Felipe, Óscar sí tenía algo que perder, su reputación, su carrera, su familia, y ese miedo lo persiguió toda su vida. Pero ¿y doña Estela? ¿Qué fue de la mujer que lo perdió todo? Doña Estela Vilalba envejeció sola en su pequeña casa de Puebla, la misma casa donde Sandra creció, donde reía, donde soñaba con su futuro. Convirtió el cuarto de Sandra en un santuario. La cama seguía intacta, los libros en el librero, la ropa en el armario, como si Sandra fuera a regresar en cualquier momento. En la sala montó un altar con la foto de Sandra, flores frescas cada semana, veladoras encendidas todas las noches. Doña Estela dejó de trabajar. Ya no tenía fuerzas. Vivía de una pequeña pensión del gobierno y de la ayuda de algunos vecinos que aún recordaban el caso. Pasaba sus días sentada frente a la foto de su hija, hablándole, contándole sobre su día, pidiéndole perdón por no haber podido protegerla. Perdóname, mija, perdóname por dejarte ir esa noche. Debí haberte encerrado, debí haberte protegido. Los vecinos la veían caminar por las calles de Puebla. Una mujer mayor, encorvada, con el peso del mundo sobre los hombros. A veces iba a la delegación de policía, preguntando si había alguna actualización del caso, si alguien había reabierto la investigación. La respuesta siempre era la misma. Lo sentimos, señora. El caso está archivado. No hay nada nuevo.
Doña Estela también fue a los medios, a periódicos locales, a estaciones de radio, tratando de mantener viva la memoria de Sandra. Algunos periodistas la escuchaban, publicaban pequeñas notas en aniversarios del crimen. A 10 años del asesinato de Sandra Vilalba, a 20 años aún sin justicia, pero eran notas breves, olvidadas al día siguiente. El público tenía memoria corta. En el 2015, 30 años después del asesinato, un grupo de activistas por los derechos de las mujeres intentó reabrir el caso. Argumentaban que había sido mal juzgado, que las pruebas habían sido manipuladas, que merecía un nuevo juicio. Doña Estela, ya de 75 años, asistió a las reuniones, con esperanza renovada. Tal vez, después de tantos años, finalmente habría justicia, pero las autoridades negaron la reapertura. El caso fue debidamente juzgado en su momento. Los acusados cumplieron sus sentencias. No hay base legal para reabrirlo. Otra puerta cerrada, otra esperanza muerta. Doña Estela lloró durante días, sabiendo que nunca vería justicia, que moriría sin que Sandra tuviera el reconocimiento que merecía. Y así pasaron los años. El caso de Sandra Vilalba se convirtió en una historia más, una estadística más, un nombre más en la larga lista de mujeres asesinadas en México cuyas muertes quedan impunes. Los jóvenes de Puebla no conocen el caso. Las nuevas generaciones nunca escucharon hablar de Sandra Vilalba. Solo algunos archivos viejos en periódicos amarillentos, algunas fotos borrosas en expedientes policiales olvidados, y la memoria de una madre que se niega a olvidar. Doña Estela Vilalba aún vive. Hoy tiene 85 años. Sigue en la misma casa. Sigue con el altar de Sandra en la sala. Cada 15 de marzo, aniversario de la muerte de Sandra, doña Estela va al cementerio, lleva flores, limpia la tumba y se sienta ahí durante horas, hablando con su hija. Nunca te olvidaré, mija, nunca dejaré que tu nombre desaparezca. Mientras yo viva, tu memoria vivirá, porque eso es lo único que le queda, la memoria, el amor y una foto en un altar. Felipe Robles sigue vivo. Tiene casi 63 años, sigue en el balneario, sigue dando clases de voleibol. Sigue mintiendo sobre su pasado. Óscar Mendoza también vive, exitoso, rico, respetado en su círculo profesional. Nadie sabe que es un asesino, y Sandra Vilalba sigue muerta, enterrada en un cementerio de Puebla, olvidada por la justicia, recordada solo por su madre. ¿Es esto justo? ¿Es esto correcto? La respuesta es no. Pero así funciona el mundo. Los ricos y poderosos escapan, los pobres y vulnerables sufren. El caso de Sandra Vilalba no es único. Hay miles como él. Miles de mujeres asesinadas cuyas familias nunca obtienen justicia, cuyos nombres se pierden en el tiempo. ¿Cuándo cambiará esto? ¿Cuándo las autoridades tomarán en serio estos crímenes? ¿Cuándo habrá justicia real para las víctimas? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es esto: mientras existan madres como doña Estela que se niegan a olvidar, mientras existan personas que escuchen estas historias y sientan rabia, mientras haya alguien que recuerde el nombre de Sandra Vilalba, habrá esperanza. Esperanza de que algún día las cosas cambien, de que algún día monstruos como Felipe Robles no puedan esconderse detrás de sonrisas y mentiras, de que algún día la justicia sea igual para todos, sin importar el dinero, sin importar las conexiones. Ese día aún no ha llegado, pero debe llegar por Sandra, por doña Estela, por todas las mujeres que merecen vivir sin miedo, por todas las madres que merecen ver justicia, y por todos nosotros que tenemos la responsabilidad de no olvidar, de no permitir que estas historias desaparezcan, de exigir un mundo mejor. El brutal asesinato de Sandra Vilalba sigue causando rabia 40 años después, porque la injusticia nunca envejece,
porque el dolor de una madre nunca termina y porque algunos crímenes, por más que el sistema los olvide, nunca deben ser olvidados.